Bien, vamos a ver ahora lo que corresponde a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, que ustedes dirán, bueno, ¿qué será eso de fisiopatología de la insuficiencia cardíaca? Es un poquito para poder recordar. Bien, volvamos a la epidemiología porque la epidemiología nos interesa mucho porque nosotros establecemos dónde está la insuficiencia cardíaca. Habíamos dicho que hay de 3 a 20 casos por 1000 personas o habitantes en prevalencia, pero cuando yo llego a ver poblaciones más de 65 años, se eleva a 100 casos por 1000. O sea, si yo veo 10 personas, más o menos, una tiene insuficiencia cardíaca. Y eso es bastante. ¿Cuál es la incidencia? 0,1 a 0,2. Pero si yo tengo más de 85 años, el 2 a 3% de incidencia de falla cardíaca está presente. O sea, que la edad es un factor de riesgo para llevarlo a falla cardíaca a las personas, sí. Las tasas de ingresos, ¿ya? La tasa de ingreso por insuficiencia cardíaca parece estar aumentando. Hay mucho más gente que vive después de un infarto. Hay mucha gente que vive porque se opera del corazón. Hay mucha gente que vive porque le cambian las válvulas y le ponen una prótesis valvular aórtica y sigue vivo. Pero siguen con insuficiencia cardíaca. Y eso hace que los ingresos hospitalarios aumenten. Y aproximadamente más de 75 ingresos por 10.000 habitantes en personas más de 65 años se presentan. Sobre la mortalidad ya hemos visto algunos aspectos, pero se asocia a tasas de mortalidad de aproximadamente lo que les decíamos, el 60% en los 5 años próximos están muertos. Ahora, ustedes conocen ese corazón, ustedes conocen ese sistema circulatorio muy bien. Todo lo que afecte a cualquier parte de este corazón, sean sus válvulas, sean sus ventrículos a través de hipertrofia ventricular izquierda, sean por miocardiopatías dilatadas como la miocardiopatía periparto, no sé si ustedes conocen lo que significa una miocardiopatía peripártica, una insuficiencia cardíaca que tienen las mujeres posterior al parto, es de alta sintomatología y los pacientes están muy mal, pero se resuelven bastante bien cuando hacemos las cosas correctas. ¿Qué pasaría si yo tengo una estenosis de la válvula aórtica? Esa estenosis de la válvula aórtica también me va a dar, ¿qué cosa? La posibilidad de entrar en falla cardíaca. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene una miocardiopatía de tipo hipertrófica? Este septum interventricular está muy hipertrofiado desde el punto de vista por alguna alteración genética. Ese paciente no va a dar síntomas de falla cardíaca, puede entrar en falla cardíaca. ¿Qué pasaría si este paciente tiene una lesión coronaria que me produce un infarto del miocardio? Parte del ventrículo izquierdo se ve afectado y parte de esa función sistólica se ve afectada, entonces el paciente ingresa en falla cardíaca. O sea, existen una serie de elementos que nos pueden llevar a la falla cardíaca desde el punto de vista miocardiopático, desde el punto de vista del endocardio, de las válvulas y también de los que son los pericardios. Una pericarditis constrictiva también nos puede llevar a una falla cardíaca. Ahora, ¿cuál es el concepto? ¿Qué entienden ustedes por falla cardíaca? Es un síndrome que tiene alteraciones estructurales, que tiene alteraciones funcionales. Y dentro de esas alteraciones funcionales, adicionalmente tiene elevados los péptidos natriuréticos. Si ustedes me dicen que es un síndrome clínico, porque clínicamente lo podemos diagnosticar, con alteraciones estructurales, con alteraciones funcionales y que los péptidos natriuréticos están elevados, ustedes están en lo correcto. ¿Por qué es un síndrome? Porque es un conjunto de síntomas y signos. ¿Por qué necesita un daño estructural? Porque puede haber una estenosis aórtica, porque puede haber una hipertrofia ventricular izquierda, porque puede haber una sobrecarga de la aurícula izquierda, puede haber un aumento de la presión del ventrículo izquierdo por hipertensión. Hay un daño estructural y también hay un daño funcional. ¿Por qué? Porque su gasto cardíaco no es el adecuado.
Si yo tengo un corazón insuficiente, mi gasto cardíaco, mis resistencias periféricas van a estar alteradas y entonces voy a tener fatigabilidad y los síntomas y signos que hemos visto. Y la última parte de esta diapositiva nos dice el concepto de falla cardíaca. Se puede definir como un síndrome clínico con síntomas y con signos causados por una anomalía cardíaca que es estructural y funcional, corroborados por niveles elevados de péptidos natriuréticos y con la evidencia objetiva de congestión pulmonar o de congestión sistémica. ¿Cómo están los pulmones del paciente? ¿Qué tienen los pacientes? Tienen estertores, tiene edema de miembros inferiores, tiene ascitis, tiene un derrame pleural. Esos son los datos que debemos de ver. Cuando nosotros ahora tenemos un nuevo concepto cuando hablamos de preservada, esto solamente de preservada. En la insuficiencia cardíaca con fracción de preservada es un síndrome igualito al otro, pero cardiometabólico. Ya no es cardíaco solamente, sino es un síndrome cardiometabólico inflamatorio crónico que se origina en el marco de múltiples comorbilidades proinflamatorias con manifestaciones clínicas heterogéneas. ¿Cuáles son las características del síndrome que hablamos cardiometabólico? Que hay personas en falla cardíaca con fracción de eyección preservada, que son obesos, que tienen apnea del sueño. Esos son porque tienen un desbalance cardiometabólico. Y como ustedes conocen, la obesidad, la resistencia a la insulina, el paciente diabético es un paciente que tiene, ¿qué es lo que tiene? Un síndrome proinflamatorio. Están inflamados todos. ¿Y por qué decimos nosotros que son manifestaciones clínicas heterogéneas? Porque hay una variedad de fenotipos que se presentan en la preservada y que nosotros tenemos la capacidad de demostrarlo, diagnosticarlo, pero que se nos hace difícil a veces. ¿Cuál es la patogenia? Es un trastorno progresivo. Lo acabamos de ver en la primera parte de esta presentación. Su inicio puede ser súbito. Te infartaste. Te infartaste ahorita, tuviste una lesión de tronco, por ejemplo. Casi te mueres, te tuvieron que salvar, estás viva de milagro, pero se te murió el 40% del ventrículo izquierdo. ¿Quedas con qué? Con una fracción de eyección de 20. Eso es brusco, pero puede ser insidioso, puede ser paulatino. El paciente que tiene cardiopatía hipertensiva, que comienza a crecer su corazón, hipertrofiar su corazón, pero después de haber llegado a una hipertrofia compensadora, hace la dilatación y el paciente ingresa a falla cardíaca con síntomas y signos de falla cardíaca. La evolución también es brusca hacia una falla cardíaca intratable que te puede llevar hacia la muerte o puede ser crónica, en la cual tú tienes chance de meditar qué es lo que le puedes dar y qué es lo que necesita el paciente, puede ser insidioso. ¿Hay una pérdida de la contractilidad? Sí, porque la función cardíaca se deterioró. Si yo tengo fracción de eyección reducida, mi gasto cardíaco va a ser menor, mi contractilidad va a ser menor. Si yo la tengo preservado, aparentemente tengo la fuerza del corazón bien, sin embargo las presiones intracardíacas están muy elevadas. Y si existe esa elevación, voy a tener una pérdida de la contractilidad. Y el último fallo de bomba. El paciente está con un fallo de bomba. Disminución de la capacidad de bombeo del corazón. Entonces el paciente está oligúrico, el paciente está con una situación de baja de presión arterial y está sonoliento o incoherente. ¿Por qué? Porque está chocado. ¿Y cuáles son las causas de esta situación? ¿De dónde viene la falla cardíaca? De los diabéticos, de los hipertensos, de los pacientes que se infartan, de los pacientes que tienen antecedentes familiares, de los pacientes que tienen y nacen con valvulopatías. Por ejemplo, una estenosis mitral, ¿es o no una causa de falla cardíaca? Es una causa de falla cardíaca valvular.
El hecho de las miocardiopatías dilatadas, las miocardiopatías restrictivas, las miocardiopatías constrictivas y las miocardiopatías hipertróficas son causas. Entonces, todas esas llevan a aquello. Ahora, este diapositivo es muy interesante porque nos permite ver lo que ocurre en la patogenia. Aquí tenemos las coronariopatías, las cardiomiopatías, las valvulopatías, etc. Estas que producen en el corazón un daño funcional o estructural. ¿Qué produce este daño del corazón estructural o funcional? Una disminución de la perfusión sistémica con manifestaciones anterógradas. Estas manifestaciones anterógradas, ¿qué son? Aumento de la reserva diastólica y aumento del volumen diastólico ventricular. ¿Por qué? Porque no se alcanza a contraer bien y queda el volumen diastólico ahí, formando parte donde no debe ser, porque un corazón se contrae y deja expeler toda la sangre y dentro de su cavidad no le queda nada. En cambio aquí hay la presión. Entonces, ¿qué ocurre esto? Cuando yo aumento mi reserva diastólica y aumento el volumen diastólico, se activan estos elementos que ustedes ya conocen, que son los péptidos natriuréticos, el sistema simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todos estos, por ejemplo, el péptido natriurético hace que la función o fracción de eyección se deprima en el paciente. Hace esta función a su vez que el sistema simpático se engatille y el sistema simpático va a comenzar a producir hipoperfusión renal, lo que aumenta la renina, y si aumenta renina, aumenta el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que posteriormente va a retener sodio y va a detener agua, dando las manifestaciones retrógradas que son el edema, la hepatomegalia, la plétora yugular y la disnea en el paciente. Cuando yo tengo retención de agua y de sodio, yo voy a aumentar la poscarga cardíaca, lo cual va a requerir un aumento de oxígeno por parte del miocardio que nos lleva nuevamente al daño funcional y estructural del corazón. De tal manera que el inicio es el daño lo produce esto, pero los mecanismos compensatorios son los que acaban de producir el mayor daño. Otro concepto que tienen que ver que para cuando yo ingrese como patogenia, cuando yo tenga insuficiencia cardíaca congestiva, puedo tener los precipitantes que habíamos hablado. Me lleva y me descompensa una infección, un abandono de medicamentos, la anemia, la tirotoxicosis, las arritmias. Si yo tengo una fibrilación auricular y tengo una estenosis aórtica, mi ritmo es sinusal y hago una fibrilación, ese paciente puede entrar en edema agudo pulmonar. Y eso es una insuficiencia cardíaca aguda. Y la forma de presentarse fue aguda. ¿Qué me puede llevar a insuficiencia cardíaca? Estos son los que me precipita. El hecho de que yo tenga cardiopatía isquémica, el hecho de que yo tenga hipertensión arterial, el hecho de que tenga una cardiopatía valvular o las miocardiopatías. Cuando nosotros hablamos de cómo clasificas tú la falla cardíaca, por fracción de eyección, que está abajo, por capacidad funcional y por estado evolutivo. ¿Qué pasa por capacidad funcional? La NIJA. Si yo no tengo limitación ni síntomas de actividad física normal, yo tengo una clase 1. Si yo tengo una leve limitación, tengo clase 2. Si yo tengo una limitación marcada de la actividad física, tengo clase 3. Y si yo tengo síntomas en el reposo, tengo clase 4. Así la puedo clasificar. Entonces yo digo, se trata de un paciente de 65 años con síntomas y signos de falla cardíaca que está en clase funcional 3 de la NIJA. Entonces ya te están entendiendo lo que me estás diciendo, que si es clase 3, es decir, tiene una limitación marcada. Ahora, en el estadio evolutivo, esto es importante, esta es la nueva guía que hay, esta es la última guía de manejo,
Y lo único que yo quiero que vean es esto. Son 4 colores que tienen que distinguir. El verde en riesgo de falla cardíaca y se llama estadio A. Si tú tienes un paciente en estadio A, ¿cuál es su situación funcional o evolutiva? A se llama en riesgo de falla cardíaca. Ese es el nuevo término de la nueva guía que le dio. Antes se decía estadio A y nada más. Ahora se dice estadio A significa en riesgo de falla cardíaca. ¿Quiénes están en riesgo de falla cardíaca? Pacientes en riesgo de falla cardíaca, pero no tienen síntomas ni signos de insuficiencia cardíaca, pero no tienen tampoco daño estructural todavía, no tienen biomarcadores ni genéticos, ni de péptidos natriuréticos, ni ningún dato de enfermedad cardíaca. Estadio A. ¿Cómo son los de estadio A? En riesgo. ¿Y cuáles son esos pacientes? Los que son hipertensos, pero todavía no han daño estructural. El paciente que tiene una enfermedad cardiovascular, por ejemplo, coronaria, el paciente obeso, etc. ¿Qué pasa en el estadio B? A ese estadio B, ¿cómo le llama usted, señor? Falla cardíaca. Pre-falla cardíaca. ¿Y quiénes son esos? No tienen síntomas, no tienen ningún signo, no tienen evidencia en el seguimiento, pero ya tienen un daño estructural. B, sin síntomas con daño estructural, para ser más claro. En el caso del C, es el paciente con falla cardíaca. Aquí ya vienen los síntomas. Ya tiene síntomas y signos de falla cardíaca, tiene daño estructural, y si yo le doy un tratamiento optimizado con los 4 fantásticos, puedo producir remisión de la falla cardíaca, es decir, lo estabilizo y lo mantengo ahí en el plató. Pero a veces puede ser que la falla cardíaca persista a pesar del tratamiento optimizado. Y el paciente de estadio D es de falla cardíaca avanzada, tiene todo, tiene síntomas, tiene signos, a pesar de una optimización de los recursos farmacológicos para tratarlo. ¿Y qué requiere? Va a requerirse, considerando, porque ya es refractario, ya es intolerante al tratamiento optimizado, a pesar de darle el mejor tratamiento, sigue sintomático, ese paciente ya requiere pensarse en una terapia de trasplante, de soporte circulatorio mecánico o de una actitud paliativa de manejo. ¿Ok? Estadio evolutivo. ¿En qué evolución está tu paciente en este momento? Todos sintomáticos del C y el D, asintomáticos el A y el B, con daño estructural el B, sin daño estructural el A. Por FEBI, esta es la última clasificación, la del 22. Esa es la que le voy a tomar. Cuando nosotros tenemos falla cardíaca, y esta es de la AJA y de la ACC, menos de 40, falla cardíaca con FEBI reducida. No hay más. Cuando yo tengo una FEBI anterior, es decir, que ya tengo un antecedente, una evidencia que él tuvo una FEBI menos de 40 antes, y una medición de seguimiento, la que le estoy haciendo hoy, es mayor de 40, ese paciente se llama mejorada, FEBI mejorada. Ejemplo, estoy viendo a un paciente, veo el reporte, hace 2 años se hizo un eco y tiene 28. Ok. ¿Qué tenía ahí en esa época? Ahora, le pedí otro eco y viene a control y tiene 42. FEBI mejorada. Ya debe de haber un antecedente. ¿Qué otra cosa dice la guía?
Si tú tuviste antes evidencia de menos de 40 y subiste 10 puntos de tu FEBI menos de 40, también se llama mejorada. 10 puntos, o sea, si yo tuviese 30 y subí 10, me tiene ahorita 40. Eso es mejorada. Usualmente siempre nosotros pensemos que tuvo menos de 40 en una anterior, pero ahora tiene más de 40, con eso es suficiente para decir mejorada. Pero en el concepto de letras chiquitas te dice, si yo tuve un aumento de mi fracción de eyección con tratamiento luego de tener un antecedente menor de 40 de 10 puntos, también se llama mejorada. ¿Qué pasa con FEBI 41 a 49? Tengo que tener evidencia de presiones elevadas, intracardíacas, sobrecargas, aumento de la aurícula, etc. Y los péptidos aumentados, para yo decir que tiene falla cardíaca con FEBI levemente o ligeramente reducida. Si yo tengo una FEBI más de 50, tengo que tener también daño estructural establecido y que el BNP también esté elevado. Ya vamos a ver cuánto es el nivel de BNP y a eso se llama falla cardíaca con FEBI preservada. ¿Ok? Estos que tienen que aprender como aprenderse el himno nacional. ¿Cuáles son las otras características? Que también se pueden. Por lateralidad izquierda, insuficiencia derecha, que eran los antiguos, de cuando yo estudié de esa forma. Esa era la clasificación. No había FEBI, no había nada de eso había cuando yo estudié. Esto es un constante ir avanzando en el conocimiento porque todo cambia. Si es izquierda, ¿qué tienes tú? Congestión pulmonar, o sea, tienes posibilidad de hacer un edema pulmonar, tienes crépitos, tienes fatiga, tienes un síncome, tienes una hipoperfusión periférica. Si tú tienes una insuficiencia derecha, vas a tener congestión, ingurgitación, hepatomegalia, etc. Si tienes global, tiene ambas alteraciones. En el caso por compensación, yo la puedo tener compensada, ese paciente está papelito, no tiene eubolémico, no tiene síntomas, no tiene nada, lo tengo bien compensado. O descompensado cuando tengo síntomas ya o en condiciones basales en el reposo. Por el tiempo de evolución aguda o crónica, si es aguda, rápida instauración de los síntomas, si es crónica, paulatina, ya. Fases de inicio, sistólica, que es la reducida, y la diastólica es la que le llamamos ahora preservada. Pero la sistólica es falta de la función de contractilidad, reducida, y la otra, disminución de la distensibilidad, es preservada. Bien. Otras cosas que nos interesan. ¿Cuáles son los síntomas o signos específicos de insuficiencia cardíaca? Si yo veo un ritmo de galope, y yo le voy a hacer esas preguntas. Si usted tiene un ritmo de galope y tiene también un soplo cardíaco, ¿son signos específicos de falla cardíaca, sí o no? Sí. Si ustedes tienen síntomas o signos menos específicos, es por ejemplo la hepatomegalia. Una hepatomegalia no necesariamente es falla cardíaca, porque puede tener un cáncer hepático o puede tener una hepatitis de tipo esteatosis hepática, ¿ok? Si yo les digo, por ejemplo, tiene taquicardia y eso es un signo de falla cardíaca avanzada, o sea, específica de esa falla, yo le puedo decir que no, porque puede tener una tirotoxicosis el paciente o puede tener un susto el paciente y está taquicárdico o está tomando algún medicamento que la haga taquicardizar o ha tenido una crisis de ¿qué? De pánico y está taquicárdica. Entonces no son síntomas específicos. Estas son las representaciones de la insuficiencia cardíaca. Más que esa representación no puede haber. El paciente está con sed de aire y el otro paciente ni se inmuta de querer respirar más profundo, pero sí está congestionada la paciente. En este caso tenemos una insuficiencia cardíaca con una disnea predominante y posiblemente es izquierda y en este caso es derecha.
En este caso vamos a ver ciertas características. Tiene una cardiomegalia importante y tiene una redistribución del flujo en alas de mariposa que nos hace pensar que está en edema agudo pulmonar. Y en esta otra paciente tiene una cardiomegalia, pero miren cómo el pulmón se lo ve no redistribuido el flujo, pero sí posiblemente puede tener un derrame pleural aquí que acompaña a la ascitis y acompaña también con una esplenomegalia del paciente. Cuando nosotros vemos estos, ¿cuáles son los síntomas de falla cardíaca? Ahí tenemos algunos de los síntomas: cansancio, hinchazón, aumento de peso, pérdida de peso, latido rápido. ¿Cuáles son los signos de alarma que el paciente me comienza a decir: me estoy cansando, doctor? Yo no estaba cansando, estoy con fatiga, tengo hinchazón de las piernas o tengo hinchazón del abdomen o mi peso se ha aumentado. Esos son signos de alarma. Ahí tenemos otros pacientes de derecha a izquierda, que aquí está el paciente con ingurgitación, aumento de la presión venosa, tiene fatiga, aquí tiene ortopnea, tiene fatiga, tiene cianosis a este nivel. Si ven la cianosis de los pacientes a nivel de sus labios, este paciente tiene disnea paroxística nocturna. Esto nos hace pensar en insuficiencia cardíaca izquierda y esto en insuficiencia cardíaca derecha. Otras presentaciones clínicas pueden ser una crisis hipertensiva o insuficiencia cardíaca hipertensiva. Puede estar en un shock cardiogénico o puede estar con una insuficiencia cardíaca derecha con esas características. Nosotros podemos ver otra vez estas imágenes, pero le podemos agregar esta información. Está disneico, ortopneico, con tos, tiene taquicardia, tiene un galope S3 y S4, el pulso alternante, tiene estertores y algunas veces una auscultación con sibilancias en ese paciente. En el otro lado, que vamos a ver? Va a haber dolor en el hipocondrio derecho, va a haber una ascitis, va a haber un edema periférico, puede presentarse una hepatomegalia, que por lo general es una hepatomegalia dolorosa, con o no sin ictericia del paciente. ¿Qué podemos ver adicionalmente? Que el paciente está oligúrico, está letárgico, puede estar confundido, tiene tos, tiene disnea o tiene edema agudo pulmonar con la presentación de los síntomas. El paciente de la mujer está con hepatomegalia, miembros inferiores, tiene edemas de escrotos, tiene ascitis, tiene esplenomegalia, y esa es la forma de ver al paciente para descubrir los síntomas específicos o los signos específicos. Y si yo les preguntara cuál sería un síntoma específico de este paciente, ustedes lo tienen que conocer. Por ejemplo, si yo les digo que mi paciente tiene una disnea paroxística nocturna, ¿qué tiene ese paciente? ¿Un específico de falla cardíaca o no? Sí. Es específico. Si yo tengo un paciente con un S3 o un S4, especialmente S3, ese paciente tiene un signo específico. Si el paciente tiene una esplenohepatomegalia, ascitis, edema de miembros inferiores, ¿cuál de ellos es un síntoma específico? Posiblemente ninguno de ellos es específico y tendría que ver otros como específicos. Ahí tenemos una ingurgitación yugular, tenemos la ortopnea. ¿Qué significa ortopnea? Tener que utilizar varias almohadas para sentirse más cómodo. Ahí, más que ortopnea, a mí, si está de lado, se llama trepopnea, ¿ok? Y la cianosis, que también es una evidencia o que viene a ser un signo, pero el paciente lo puede manifestar también como una especie que le llama la atención, que es tener sus labios o su lengua de ese color. ¿Qué estudios complementarios vamos a pedir? Radiografías. ¿Para qué? Para ver cardiomegalia o signos de congestión. El electro siempre va a estar patológico por lo general en la insuficiencia cardíaca. Si ves un electro normal, cuidado, puedes estar equivocada en pensar que tiene falla cardíaca. ¿Qué se pueden ver en el electro? Las ondas Q, o sea, ondas de infarto previo que haya tenido el paciente, signos de hipertrofia ventricular izquierda porque es un hipertenso de larga evolución, y también hipertrofia, sobrecargas,
en cardiopatías estructurales subyacentes y también permite reconocer algunos factores precipitantes, fibrilación auricular que precipita el internamiento de esa paciente con falla cardíaca y que se le descubre que tiene una estenosis aórtica y que no la conocía, se hizo la fibrilación y se descompensó. El ecocardiograma es la madre de información porque nos permite clasificar por FEBI al paciente, que es muy importante para iniciar un tratamiento. Así que documenta, apoya el diagnóstico, tiene también la capacidad de decirnos dónde está el problema, si es en válvula, si es en el miocardio, si es en el pericardio, etcétera, porque nos puede localizar etiológicamente la causa de la falla cardíaca. En el laboratorio tenemos todos estos, hemograma, glucosa, urea, tenemos la TSH que nos permite sospechar alguna causa tiroidea, las proteínas totales y la albúmina también es importante. Si yo veo un paciente ascítico, un paciente muy edematizado, que tiene aparentemente una insuficiencia cardíaca derecha, puede ser que tenga una disproteinemia, es decir, las proteínas las tienes por el piso y lo que necesitamos es evaluar y tratar eso. El otro, el BNP y el NT-proBNP, tienen valor predictivo negativo, es decir, si están muy altos, confirman el diagnóstico de falla, pero si están normales, descartan eso. El aclaramiento de la creatinina y el cociente nos permite ver si el paciente tiene, como hemos visto en hipertensión arterial, una insuficiencia renal crónica, que hemos dicho que cómo lo vemos. Ahora, ¿qué es importante el BNP y NT-proBNP? Por las acciones que vemos del péptido natriurético A y el péptido natriurético B con respecto al sistema renina-angiotensina, al sistema nervioso simpático. Miren aquí, cuando yo tengo insuficiencia cardíaca, cuando tengo sobrecarga de líquidos o cuando elongo el cardiomiocito. ¿Qué significa elongar el cardiomiocito? Cuando se dilatan las cavidades. Tú sabes que uno de los daños estructurales que sufre el corazón en falla cardíaca es dilatarse, agrandarse una aurícula izquierda de 35, eso es criterio para pensar que tiene daño estructural. Una hipertrofia ventricular izquierda concéntrica, eso es criterio para pensar en daño estructural. Que tengas tú una sobrecarga de alguna cavidad, también es un criterio, pero de daño funcional que tiene el paciente. Un gasto cardíaco inadecuado del paciente es un daño funcional. Entonces, cuando se elonga el cardiomiocito, ¿qué aumenta? Los péptidos natriuréticos. Y los péptidos natriuréticos tienen receptores a nivel del cardiomiocito, que son los receptores tipo A y tipo B, y cada uno va a su respectiva letra. ¿Y qué hace cuando se une el péptido natriurético A o B con su respectivo receptor? Bloquea a la angiotensina 2, la bloquea, es decir, no hace el efecto que es nocivo que tiene la angiotensina. En el caso de preguntarles yo, ¿quién aclara a los péptidos? ¿Qué significa aclarar? Degradar, eliminar. ¿Cómo se llama esa? Neprelicina o el receptor C, que no está aquí, pero el receptor C, si yo llego A o B a este receptor y me introduzco, me elimina. Entonces, si yo aclaro, ¿quién aclara los péptidos? Neprelicina. Por eso el argumento de definir que el sacubitril, al degradar la neprelicina de los péptidos, el sacubitril lo va a impedir. Entonces los péptidos van a estar en el torrente sanguíneo sin que ninguna presa lo vaya a destruir y van a ejercer su función que deben de ser. Ya vamos a ver qué función. Entonces, la neprelicina es promiscua. ¿Sí saben lo que es promiscuo? Promiscuo es una mujer promiscua que no tiene amor propio y anda con cualquiera y se mete con cualquiera. Es promiscua. Un hombre es promiscuo. ¿Sí me comprenden? Eso se llama promiscuo. ¿Por qué llamo a la neprelicina promiscua? Porque además de degradar los péptidos natriuréticos, también degrada a la angiotensina 2, es decir, a ambas cosas. Degrada a uno que es protector y degrada al otro que no es protector, como la angiotensina 2, y a otros péptidos y otros péptidos. O sea, se va con todos, pero lo degrada todo.
¿Ok? Entonces, cuando yo veo esta imagen y mi paciente está descompensado, hay un control de la descompensación inicial que es activar el sistema nervioso simpático. Aparentemente me estoy defendiendo y activar también al sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y qué hace cuando se activa esto? Hace que esa angiotensina 2 aumente y potencie aún más al sistema nervioso simpático, produciendo más taquicardia, más vasoconstricción, produciendo la angiotensina, fibrosis, retención de sodio, retención de volumen, secreción de aldosterona, vasoconstricción y permeabilidad endotelial. En cambio, cuando yo utilizo la vía de los péptidos, voy a hacer esto, voy a neutralizar todo lo que hace la angiotensina 2, de tal manera de que tener péptidos sin la participación de neprelicina al darle sacubitril, ese paciente le estoy dando un objetivo terapéutico específico, que es la neprelicina, que está fomentando el daño a nivel del corazón. Entonces, en este sentido, si yo quiero bloquear el sistema nervioso simpático, ¿qué utilizo de los 4 fantásticos? Ustedes lo saben, los beta bloqueantes. Y si yo quiero bloquear el sistema renina-angiotensina, lo hago con sacubitril más el valsartán, que es un bloqueante de receptores de angiotensina. Y el último, si yo quiero evitar la fibrosis miocárdica que está dada por la última A del sistema renina-angiotensina, aldosterona, tengo que dar antialdosterónicos como es la espironolactona para evitar la fibrosis. Por eso los 4 fantásticos están presentes, porque existen 4 vías a ser tratadas con 5 fármacos que lo hacemos, y que eso me permite a mí dar 6 años más de vida a ese paciente con falla cardíaca. ¿Cuánto es el nivel para descartar insuficiencia cardíaca? Si yo tengo menos de 35 de BNP y menos de 125 de NT, no puedo pensar en falla cardíaca. Tengo el daño estructural, tengo el síntoma y los signos, pero el péptido no me da, si no es menos de eso. Si es más, me da criterio, pero si es menos, no me da. Para insuficiencia cardíaca aguda tengo que tener BNP menos de 100 y menos de 300, descarta aguda. ¿Cuándo la sospecha la aguda? Cuando tienes más de 100 o más de 450 si tienes 50 años, 900 si tienes 50, 75 y más 800, 1800 en más de... Mira que este tiene que ver con la edad. Por eso es que cuando ustedes reciban un señor con insuficiencia cardíaca que no saben si es cardíaca en realidad o tienen una insuficiencia de tipo respiratoria, se le pide péptidos, y si el NT pro BNP está más de 2000, ese paciente es cardíaco, pero en la fase aguda. En la fase de diagnóstico solamente necesito más de 125. Más de 125 ya forma parte. Si yo tengo fibrilación auricular, yo necesito pensar que tiene falla cardíaca con más de 105 de BNP o más de 365 de BNP. Si yo tengo enfermedad renal crónica, para pensar que tengo falla cardíaca, debo de tener más de 200 o más de 1200 si es el NT pro BNP. En raza negra se aumenta 20 a 30%. En edad mayor de 75 se aumenta esto. Y miren en la obesidad. ¿Qué dice en la obesidad? Disminuir 20 a 30%. Si ustedes tienen y disminuyen lo que tienen menos de 20 a 30% y nos da más de 125, ese paciente tiene criterio por péptido natriurético de tener falla cardíaca. La obesidad, o mejor dicho, los pacientes obesos tienen menos péptidos que los pacientes no obesos. Y tú dices, pero si la obesidad debería tener más, porque es mucho más fácil entrar en falla cardíaca siendo obeso que siendo flaco. Esa es la paradoja. No se sabe a ciencia cierta, tienen muchos bemoles, pero no se sabe a ciencia cierta por qué razón los pacientes que tienen obesidad tienen menos niveles de péptidos natriuréticos. Esto es interesante. Los que tienen fracciones menos de 40
llaman reducidos, y estos son los preservados, ustedes lo conocen. Pero el volumen de eyección en el reducido está, ¿cómo está? Disminuido, pero normal está en el preservado. Y miren cómo la función diastólica es totalmente más alterada en el paciente con preservada, y la rigidez es mayor en la preservada que la rigidez ventricular que en el reducido. El grosor de los pacientes es mayor en las preservadas. ¿Por qué? Porque existe mayor hipertrofia ventricular izquierda, acuerda, hipertensión, insuficiencia cardíaca diastólica. Y lo interesante acá es las comorbilidades. Más comorbilidades hay en la preservada y menos en la reducida, que es más frecuente en masculino, y la preservada es más frecuente en femenino. Estas son las alteraciones implicadas, todas estas son alteraciones implicadas en la preservada. ¿Y qué hay que hacer como algoritmo diagnóstico? Ya para terminar, porque esto lo vamos a ver en 2 clases, en el miércoles ingresamos la otra. Cuando tú sospechas insuficiencia cardíaca, usted tiene que ver si en la historia hay antecedentes coronarios, de hipertensión, cardiotóxicos, uso de diuréticos, si el paciente tiene ortopnea, si el paciente tiene disnea paroxística, si en el examen físico le encontraste estertores, edemas bilaterales, ingurgitación yugular o punta desplazada por pachón, o en el electro tiene cualquier anormalidad, cualquiera de esos elementos que esté presente, uno o más de uno, usted le pide péptidos natriuréticos. Si los péptidos natriuréticos están en más de 125 el NT-proBNP y más de 35, usted hágale un eco. ¿Para qué necesita el eco? Para ver el daño estructural y para ver la FEBI. Entonces, usted le hace el ecocardiograma. Si usted en su unidad no dispone de péptidos natriuréticos y tiene más de uno de estos elementos de historia clínica, examen físico o electro, nosotros vamos directamente al ecocardiograma. Y el ecocardiograma, una vez realizado, va a diagnosticar la insuficiencia cardíaca y nos va a permitir buscar la etiología e iniciar el tratamiento médico oportuno y óptimo para los pacientes con falla cardíaca. Esta es la última versión, con esto termino porque tengo que trabajar. Lo único diferente de la otra es que aquí nos puede definir los fenotipos, si es reducida, si es levemente reducida, si es preservada o si tenemos antecedentes de una FEBI previa, si es una mejorada.